todos los senadores, senadoras y desde luego a las y los integrantes de la COFESE. Les queremos desde luego agradecer su presencia, eh, encabezada sin duda por la presidenta consejera Alejandra Palacios, y desde luego por quienes le acompañan. Vamos a iniciar esta reunión, eh, desde luego compartiendo que el día lunes 15 de febrero se sometió a la consideración de las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público la propuesta de convocar a esta reunión, misma que fue aprobada por mayoría de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en sesión ordinaria, para lo cual iniciamos la reunión y damos la bienvenida a la maestra Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, así como a los comisionados José Eduardo Mendoza Contreras, Eduardo Martínez Chombo, a Brenda Gisela Hernández Ramírez, Ana María Reséndi Mora y Alejandro Falla Rodríguez. Quiero también agradecer la participación de Sergio López Rodríguez, titular de la autoridad investigadora, así como de David Lam de Valdés, titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales. Esta, con los funcionarios de la COFESE, tiene el objetivo de conocer los detalles de la investigación 10/006-2016 por la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano. Les recuerdo que la reunión se desarrollará bajo la disposición del Acuerdo Parlamentario del Senado de la República para la implementación de sesiones a distancia con carácter excepcional durante la emergencia de salud pública por razones de fuerza mayor originadas por el virus COVID-19 con fecha 1 de febrero del 2021. Solicito a la senadora Maribel Villegas, si es tan gentil, de lectura al orden del día de esta reunión de trabajo. Si es tan gentil, senadora Maribel Villegas. No se escucha, senadora Maribel. Ya. Muy buenos días, presidente Alejandro Armenta. Muy buenos días a todos los compañeros senadoras y senadoras que nos acompañan. Muy buenos días a la presidenta comisionada Alejandra Palacios. Primero, si me lo permite, presidente, voy a enumerar el orden del día. Primero, de la declaratoria de quórum, lectura y aprobación de la orden del día. Quiero comentar que es una reunión de trabajo con la maestra Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Es cuanto, presidente? Muchas gracias, secretaria. Vamos a poner el orden del día a consideración de las y los integrantes de esta comisión mediante votación económica. Para ello solicito mantengan su mano levantada por lo menos 5 segundos con el objetivo de tener el registro de la votación. Los que estén a favor del orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén en contra, abstenciones. Aprobado el orden del día. Le solicito a la secretaria, senadora Maribel Villegas, lea el programa
de esta sesión de trabajo con la titular de la COFESE, si es tan gentil. Programa, primero, mensaje de bienvenida. En vivo de todo. Mensaje de bienvenida y explicación del objetivo de la reunión a cargo del senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 2. Exposición de la maestra Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Hasta por 20 minutos. 3. Primera ronda de preguntas de las senadoras y senadores. 4. Respuesta de la maestra Alejandra Palacios Prieto. 5. Segunda ronda de preguntas de las y los senadores. 6. Respuesta de la maestra Alejandra Palacios Prieto. Y 7. Mensaje final por el senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto, presidente. No se escucha, senador. Ofrezco disculpa. Vamos a iniciar, muchas gracias, secretaria. Vamos a iniciar con la exposición de la maestra Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidente de la COFESE, hasta por 20 minutos. En uso de la palabra, presidenta, si es tan gentil. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera yo ver si me es posible que me pongan una presentación para que empiecen a contar los 20 minutos junto con la presentación. Claro que sí, con mucho gusto, presidenta. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Espero que todos puedan ver la presentación. El día de hoy, si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El día de hoy acudo a esta invitación en compañía de mis colegas comisionados, el comisionado José Eduardo Mendoza, el comisionado Alejandro Falla, el comisionado Eduardo Martínez Chombo y la comisionada Ana María Reséndiz Mora, también junto con la autoridad investigadora de la COFESE y el titular de mi oficina, Sergio Rodríguez y David Lam, respectivamente. Agradezco a los senadores de Morena que están presentes en esta reunión la posibilidad de comentar sobre este asunto. Antes de entrar a detalles sobre el tema de bonos, quiero ser enfática en el sentido de que esta COFESE coincide con la importancia de un funcionamiento eficiente y competitivo del sector financiero. De hecho, el sector financiero es prioritario en el plan estratégico de la Comisión y como ustedes pueden ver en esta lámina, hemos intervenido de diversas maneras en este sector en los últimos 7 años. Hago mención a algunos. La sanción por 1.112 millones de pesos, las AFORES, en este caso se acreditó que ellas celebraron acuerdos bilaterales para limitar el traspaso de cuentas, con lo que se disminuyó el derecho de los consumidores a elegir entre una administradora y otra. Esta investigación se sancionó en el 2017. El tema que nos ocupa, el caso de los bonos de gobierno, en donde se acreditó que 7 bancos y 11 traders establecieron 142 acuerdos para manipular precios y establecer obligaciones para comercializar o no adquirir ciertos valores del gobierno, con una multa de 35.7 millones de pesos. Entraré en detalle para explicar de dónde viene esa investigación. Una sanción por abuso de poder a una sociedad de información crediticia de nombre Dun & Bradstreet por negativa de trato, es decir, por abusar de su poder para negarse a intercambiar su base de datos primaria con la otra empresa de información crediticia que existe en el país, que es Círculo de Crédito, y con esto obstaculizar la capacidad de Círculo de Crédito para procesar y comercializar información crediticia. Muy recientemente, en diciembre, dimos a conocer una investigación en el sistema de pago con tarjeta de crédito. Esto está en dictamen preliminar, es decir, todavía no hay una determinación final, pero en este caso lo que se determina es la existencia de barreras a la competencia que impiden la entrada de nuevos participantes en el mercado de sistemas de pago, se incrementan los costos de los bancos para que afilen a comercios y eso tiene un impacto sobre la cantidad de efectivo que está circulando en el país. Este dictamen propone, entre otras medidas, que los bancos accionistas de Prosa y Global lo desincorporen, como ya decía yo.
Estamos en el momento de alegatos y manifestaciones y la comisión en su momento emitirá un acto final. Esto solo para mencionar algunos ejemplos. Si nos vamos al caso que nos ocupa, la siguiente lámina, por favor. Estamos hablando sobre la investigación en el mercado de bonos. Aquí voy a rápidamente explicar cómo funciona el mercado de la intermediación de valores de deuda para saber de lo que estamos hablando. Hay dos mercados, el mercado primario y el mercado secundario. En el mercado primario, el Ejecutivo Federal se hace de recursos para financiar sus proyectos emitiendo deuda gubernamental, CETES, bonos, suribonos, entre otros, y se auxilia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacerlo, y entonces es la Secretaría de Hacienda a través del Banco de México que coloca dichos valores de deuda entre intermediarios financieros a través de subastas. Y las subastas pueden ser de dos tipos, las sindicadas, cuando son subastas nuevos de valores gubernamentales, es decir, el valor no existe y es la primera vez que sale al mercado, o subastas primarias, en donde se coloca por primera vez un valor de deuda ya emitido, es decir, ya existía, y este es una nueva colocación de ese valor. Y luego está el mercado secundario, que es el proceso a través del cual los intermediarios financieros que compraron los bonos en el mercado primario, a su vez revenden estos valores a otros intermediarios financieros o a sus clientes. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cómo inició la investigación? Las investigaciones no inician porque se nos ocurre, sino porque tiene que haber elementos presuntativos para el inicio de la investigación. Estamos obligados por ley a tener indicios antes de iniciar cualquier investigación. En este caso, a través de diversas herramientas de investigación con los que cuenta la COFESE, se recabaron 72 chats, en donde se identificaron posiblemente, porque todos indicios al inicio, posiblemente acuerdos anticompetitivos que llevaban a cabo traders de distintos bancos en el mercado de intermediación de valores. Si analizamos estos chats, de estos 72, que eran de una temporalidad de entre 2009 y 2014, 6 estaban relacionados con el mercado primario, es decir, la venta o las subastas primarias que hace el Banco de México a los intermediarios financieros, y 66 en el mercado secundario, que son estos que hacen los intermediarios financieros a otros intermediarios financieros o a sus clientes. Y en estos chats iniciales lo que veíamos es que habían participado 5 bancos, 6 traders porque 2 eran del mismo banco, y la mayoría de los chats que vimos eran bilaterales, es decir, entre un trader de un banco y otro trader de otro banco, no en el conjunto, es decir, no los 5 traders o 6 traders conversando al mismo tiempo, sino conversaciones bilaterales. El contenido de estos chats tenía intercambio de información entre traders relacionados con precios o algún componente del valor de la deuda, y también aparentemente en estos 72 chats que inicialmente se vieron, se tenía la intención de coordinarse para la compra y venta de estos valores, y entonces pues con estos elementos presuntativos se inició la investigación, como sale en la lámina, el 28 de octubre del 2016, y la investigación acabó el 17 de junio del 2019. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Sobre el proceso de investigación, duró 2 años y medio y es importante explicar cómo se fue dando. Como ya decía yo, se inició con 72 chats, se hicieron diversos requerimientos de información a 9 bancos en los que se les solicitó que nos dieran todas sus comunicaciones que tenían ellos a través de los chats de Bloomberg y Reuters, que cumplieran con las siguientes características: que hubieran participado un trader con otro trader de otro banco, o sea, no conversaciones de entre el mismo banco, sino entre un banco y otro, un trader de un banco y otro, y que las conversaciones versaran sobre el precio, el rendimiento de una acción gubernamental, una subasta, una operación o una estrategia de trading. Inicialmente, los bancos fueron a hacer estas búsquedas y se identificaron millones de chats en sus bases de datos, imposibles de administrar, por lo que hubo un proceso de mayor filtrado entre los abogados de los bancos y la COFESE, que pudiera ser más manejable la información. Este proceso de filtrado fue iterativo, se requirieron varias reuniones con los abogados de los bancos para ir revisando estos filtros y así buscar filtros nuevos e ir refinando la información. Tuvo obviamente este proceso un impacto en los tiempos de investigación, duraron muchos meses estas reuniones,
y cuando finalmente se determinaba que los chats tenían las características requeridas para ser analizados, los bancos lo entregaron a la COFESE y la COFESE los glosó en el expediente. De estos millones de chats, finalmente acabaron en el expediente glosados y están ahí en el expediente 40.243 chats. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre las limitaciones de la investigación. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Aquí es importante, no, la anterior, perdón. Aquí es importante hablar de las limitaciones que las autoridades enfrentan cuando llevan a cabo investigaciones de este tipo. Y quiero aquí reiterar que pese a que el artículo constitucional faculta a la COFESE para investigar y combatir prácticas monopólicas, no toda la legislación secundaria respalda estas facultades constitucionales. Un claro ejemplo es el tema del secreto bancario. Entonces, durante la investigación, cuando se abrió la investigación a finales de 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en ese momento, advirtió de manera fuerte y importante a los bancos que proporcionarnos información relacionada con el mercado investigado podría violar el secreto bancario. El secreto bancario se encuentra establecido en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y señala que toda la información y documentación relativa a operaciones y servicios realizados por las instituciones de crédito tienen el carácter de confidencial. Por ende, las instituciones de crédito tienen la obligación de proteger la privacidad de sus clientes y usuarios. Y solamente hay una excepción respecto a qué autoridades pueden tener acceso a esta información. Y son 10 autoridades. Son el Poder Judicial, los procuradores de los estados, las autoridades hacendarias, la Tesorería de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública. COFESE no es parte de esas 10 autoridades. COFESE no puede tener acceso a los archivos, a los expedientes cuando están catalogados por secreto bancario. Por lo tanto, diversas instituciones invocaron el secreto bancario y en algunos casos no proporcionaron diversos chats, en otros proporcionaron chats testados prácticamente de forma total, entonces no se puede ver su contenido, y en algunos casos no entregaron datos de operaciones bancarias de compra y venta de valores de deuda. Otro tema relevante en la investigación es que a raíz que se llevaba a cabo la investigación en la COFESE, 9 fondos de pensiones en los Estados Unidos presentaron en marzo de 2018 demandas colectivas de daños y prejuicios ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, alegando que diversos bancos operaron como carteles de 2006 a 2017 en el mercado de deuda emitidos por el gobierno federal, obviamente haciendo alusión a la investigación que había abierto la COFESE. La amenaza de los bancos de ser sancionados por estas demandas en Estados Unidos frenó la cooperación que algunas de estas instituciones estaban llevando a cabo con la COFESE. Esto porque todo lo que quedara manifestado en nuestro expediente eventualmente iba a ser objeto de una figura que se conoce en Estados Unidos como discovery, que obliga a las partes a que exhiban allá toda la evidencia con la que cuentan y con la que se puede disponer. En septiembre de 2019, el juez de distrito de Nueva York desestimó inicialmente las demandas. En ese mismo momento, por ahí de septiembre de 2019, la COFESE es que notificó el dictamen de probable responsabilidad y es entonces cuando en octubre de 2019 dos bancos, Barclays y JP Morgan, acordaron pagar a los fondos de pensiones en Estados Unidos 5.7 y 15 millones de dólares respectivamente para evitar posibles condenas civiles. Ahora, los tiempos de investigación de la comisión son fijos. Entonces, una autoridad tiene un tiempo fijo para investigar. De hecho, solamente en pocos países las autoridades de competencia tienen tiempos fijos de investigación. COFESE es uno de esos. Y se te va acabando el tiempo. Y con los elementos que tienes, cuando se te va acabando el tiempo, uno tiene que valorar si hay evidencia suficiente para imputar o no. Y con todo y las complicaciones que tuvimos respecto al secreto bancario y a las acciones colectivas, se decidió que en el expediente había suficiente información para imputar y es como así se procedió. Si pasamos a la otra, por favor, la que sigue. La que sigue, por favor. Entonces se decidió imputar, no, la anterior, por favor. Se decidió imputar a los bancos. De los millones de chats, llegamos a 40.243 chats que están glosados en el expediente, que fueron valorados por los investigadores,
mediante un riguroso proceso de análisis. Y bueno, lo que se identificó de esos 40,000 chats es que 20 estaban relacionados presuntivamente con el mercado primario, pero después de analizarlos y aplicar criterios de información, se llegó a la conclusión de que no existía evidencia de colusión. Y 127 chats, después de aplicar criterios de análisis, se llegó a la conclusión de que había 142 acuerdos probables de transacciones puntuales entre traders de un banco y traders de otro banco. Quiere decir esto que no existió una afectación generalizada al mercado, es decir, no se manipuló el precio de un bono para todas las transacciones del mercado, sino para operaciones puntuales en donde participaba un trader de un banco y otro trader de otro banco, o dos traders, o tres, ¿no? O digamos más de dos traders, pero de bancos distintos en transacciones puntuales. Los acuerdos en ese entonces probablemente colusorios, porque todavía faltaba el procedimiento civil en forma de juicio, consistían en manipular el precio de venta o compra de los valores de la deuda y establecer la obligación de no comercializar o adquirir valores gubernamentales. La que sigue. Inicia el procedimiento seguido en forma de juicio, que es en donde los probables culpables, Barclays, Deutsche, Santander, Banamex, Bank of America, Bancomer, JP Morgan y los traders se defienden. Se analizan sus alegatos, en su mayoría se desestiman, se decide que sí hay colusión sobre transacciones puntuales, acuerdos bilaterales entre los bancos y se decide sancionar. Luego lo que sigue es definir el monto de la sanción. Para definir el monto de la sanción, la metodología, porque así lo dicen las disposiciones legales, la metodología consiste en lo siguiente. La COFECE, para emitir una sanción, primero debe de considerar la gravedad de la conducta, para lo cual debe tomar en cuenta, entre otros elementos, el tamaño del mercado, la participación de los agentes, la duración de la práctica y, como elemento principal, el daño efectivamente causado en la intencionalidad. Estos elementos se analizan a través de una metodología que usamos en todos los casos y se estima. Para este caso en particular, se inicia por el cálculo del daño causado. Entonces, ¿aquí qué fue lo que se hizo? Se estimó el sobreprecio generado por la práctica, o sea, estos acuerdos bilaterales en transacciones puntuales generaron sobreprecio. Este sobreprecio es la diferencia entre el precio causado por la práctica y el precio al que se hubiera intercambiado el valor si la práctica no hubiera existido. Como repito, no hay evidencia de que se hubiera causado un daño a todo el mercado. Entonces, se estimó un sobreprecio y luego se aplicó ese sobreprecio a los 142 acuerdos sobre los cuales se había detectado colusión. Y esto nos dio como resultado una estimación del daño para cada uno de los acuerdos. Entonces, hay bancos en donde hay muchos chats, de estos 142, hay muchos chats, y entonces el sobreprecio por muchos chats lleva un daño mayor, como Bank of America o Barclays. Hay bancos en donde hay participaciones muy chiquitas de chats, muy pocos chats, 2, 3, 4 chats. El caso de Santander, JP Morgan, por eso se les imputa un daño menor. Una vez que se determina el daño total, lo que se hace entonces, como ya decía yo, es que se individualiza el daño para cada participante en función del número de acuerdos, del número de chats que obtuvimos. Si nos vamos a la que sigue. Un tema muy importante y que hay que tomar en cuenta es el principio constitucional de la proporcionalidad. El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda pena deberá ser proporcional del delito que se sancione y al bien jurídico afectado. Esto quiere decir que la multa que se impone como sanción por cometer una práctica monopólica no puede separarse del daño efectivamente causado. Entonces, en la lámina anterior vieron los daños y lo que hay que hacer entonces es estimar el monto de la multa. Normalmente lo que hace la comisión es que analiza el daño y luego sobre el daño lo multiplica por un número de veces en función del mercado, de la intencionalidad, de la gravedad y demás, para estimar una sanción. Ahora, en el pasado la comisión ha multado estimando que la multa debe de ser el daño por 3 veces, o el daño por 4 veces, el daño por 5 veces, ¿no?
En varias ocasiones, utilizando este principio de proporcionalidad que les señalo, el Poder Judicial nos ha dicho y ha concedido el amparo a distintos agentes por decir que el daño por 4 determinado en la multa de la COFESE, por 5 en las multas de la COFESE, es desproporcional y que debemos de volver a analizar y volver a fijar la sanción en función de esta proporcionalidad. También un tema importante es que la ley de competencia dice que las multas máximas pueden llegar a ser hasta el 10% del ingreso de las empresas. Pero el Poder Judicial lo que nos ha dicho es que uno no fija la multa en el máximo, sino que tiene que empezar por el mínimo, que es el daño, y luego multiplicarlo y no te puedes pasar del máximo. Entonces, el Poder Judicial nos ha constreñido bastante en los montos de las multas que podemos imponer, porque por temas de proporcionalidad no nos han dejado, por ejemplo, sancionar el daño por 4. Incluso nos han llamado la atención cuando hemos sancionado el daño por 2. Entonces, dado que en este caso se consideró que la conducta era grave y que existían indicios de intencionalidad, nos fuimos a multiplicar el daño por 2 y obviamente esta multa será impugnada en el Poder Judicial de la Federación. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Yo agradezco mucho este espacio para poder explicar el asunto, porque me parece muy importante reiterarles a ustedes, Comisión de Hacienda en el Senado, y a todos los mexicanos que nos escuchan y nos ven a través de las redes del Senado, que sin la autonomía de la comisión esta investigación simplemente no hubiese podido llevarse a cabo. En ese entonces las autoridades de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consideraban que no estaba en nuestra jurisdicción hacer esto. Entonces, si no hubiese sido por nuestra autonomía, no hubiéramos, ya no digamos el monto de la sanción, no hubiéramos podido declararlos culpables y no existiría en ellos el riesgo de reincidencia. También muy importante señalar que más allá de la sanción, esta investigación desestabilizó la posibilidad de otros acuerdos entre los bancos. Ya son 2 ocasiones que hacemos investigaciones de bancos, el caso de los Afores y esto, en donde un competidor delata a sus competidores respecto a acuerdos. Hacia adelante los bancos saben que existe esta posibilidad y entre los bancos estoy seguro ninguno querrá exponerse hacia adelante a que un competidor los delate. Para poder ejercer nuestras facultades y sancionar con más fuerza, senador Armenta, para que las multas no sean irrisorias, como usted lo ha dicho de manera reiterada en la prensa, yo le propongo a este Senado, que son quienes elaboran las leyes, que puedan incluir entre las autoridades que pueden solicitar información protegida por el secreto bancario a la Comisión Federal de Competencia Económica. Es el artículo 142 de las leyes de instituciones de crédito. Señalaba yo, hay 10 instituciones que pueden tener acceso a esta información. La COFESE no es parte de esto. Y también que se puedan imponer multas más altas respecto al daño para que nuestro trabajo sea realmente disuasorio. Hoy, como está la norma, como están los criterios en el Poder Judicial, las multas se ponen del daño hacia arriba, no de los máximos hacia abajo, y el Poder Judicial nos ha dicho en reiteradas ocasiones que no podemos multar más de 2, 3, 4, 5 veces el daño. Y reiteramos la invitación al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a los directivos de los bancos, a sus empleados, a sus clientes y a todos quienes han dicho que había colusión en el mercado primario, que nos presenten evidencia sobre potenciales casos de colusión, que lo denuncien ante la comisión, porque nuestro compromiso, senador Armenta, junto con la comisión que usted preside en el Senado, es hacer que el sector financiero sea eficiente y sirva a los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta comisionada Alejandra Palacios. En el siguiente punto del orden del día corresponde a las senadoras y senadores la participación en la primera ronda de preguntas y le pediría a la senadora Maribel nos ayude a moderar. Claro que sí, presidente. Anoto al senador Narro, senador Ovidio,
Levanté la mano primero, Maribel. Perdón, es que te pongo primero. Sí, Alberto. solicitó al senador José Luis primero, por favor. Segundo fue Narro y tercero Ovidio. Entonces, en esta ronda va el Por senador favor. Pech, el senador Narro, el senador Ovidio. ¿Alguien más que desee participar? Claro. Yo quisiera participar también, Maribel, por favor. Rocío. Si quieres me guardan para la siguiente ronda, como gusten. Presidente, ¿de cuántas personas de participación por ronda sugieres? Por el número de asistentes, digamos que 4, y en la siguiente ronda, 5 serían, y en la siguiente ronda otros 5, porque somos prácticamente 19. Tendríamos que permitirles a todos, en lo que se conectan, digamos que 6 y 6, dependiendo el número de participantes. Tenemos que ser respetuosos del reglamento y darles la oportunidad a todas y todos los que quieran participar. Claro. Bueno, tengo primero al senador Pech, al senador Narro, al senador Ovidio, la senadora Rocío Abreu. Y también su servidora quiere participar. Tiene la palabra en la primera ronda el senador Pech. Adelante, senador Pech. Muy buenos días, muchas gracias por permitirme el uso de la palabra. Agradecerle a la maestra Alejandra su presencia con nosotros esta mañana, el gusto de volverla a ver. Tengo algunas preguntas que tienen que ver pues con los problemas que enfrentamos para que la COFESE se vuelva una institución efectiva. La primera tiene que ver con la tardanza. ¿Por qué el organismo a su cargo ha tardado 4 años para emitir un dictamen de tan graves hechos con argumentos tan sencillos y de la mitad del tiempo investigado? ¿Cuáles son los argumentos objetivos? Y esto también lo reitero igual, aunque no es tan amplio Buenos días. espacio, reitero que buenos días. Reitero usted que en el caso de las navieras, en el caso de Quintana Roo, nomás le comento también la tardanza que se tuvo. ¿Pueden quitar su micrófono a aquellos que están hablando? Por favor, la senadora Lucy Mesa, si es tan gentil de apagar su micrófono. Por favor, senadora. Y así como se tardó 4 años para los bancos, o 2,5 años, como usted señalaba, en el caso de las navieras, desde el 2 de diciembre del 19, en el caso de las navieras en Quintana Roo, que argumentamos que no había una competencia correcta entre las navieras, fue desde el 2 de diciembre que presentamos la denuncia y la COFESE inició su investigación hasta el 21 de julio. 8 meses después y hasta el 12 de febrero concluye la investigación, es decir, 6 meses después. Esa tardanza de la COFESE me agradaría mucho que explicara el por qué. ¿Por qué tarda tanto en entrar en acción? La segunda pregunta que le haría, dice, de los 7 bancos que sancionó la COFESE, ¿cuáles han pagado sus multas y cuáles se han amparado? No sé si tenga esta información, pero a manera de ejemplo le voy a dar la información del caso de las navieras de Quintana Roo. Y es muy grave lo que aquí comento. De 2011 a 2016, en Quintana Roo aplicaron 16 multas que suman aproximadamente 71 millones de pesos. De esas 16 multas que han aplicado, 4 han sido impugnadas, 2 han quedado sin efecto y 10 están pendientes de pago desde 2011. Y entonces la pregunta que uno se hace, ¿de qué sirve finalmente? Primero, que tardan en investigar, y segundo, que aunque sancionan, las sanciones finalmente no se pagan, o sea, finalmente se ríen aquellos que están violando la ley. La pregunta se encadena con todo lo anterior. ¿Con qué mecanismos cuenta la COFESE para garantizar la defensa del interés del consumidor en lugar de la de sus regulados? Con esto lo que quiero, a donde quiero irme, es recordarle, Presidenta, el objeto de la comisión, las atribuciones que tiene el objeto que tiene la comisión y las atribuciones que tiene. Y la primera y el primer verbo que usa es garantizar la libre concurrencia y competencia económica, previniendo, investigando, combatiendo los monopolios, las prácticas monopólicas, ordenando medidas para eliminar barreras a la competencia, formulando denuncias,
haciendo toda una serie de cuestiones, pero lo primero es garantizar la libre concurrencia y competencia económica. Yo le quiero decir que desde noviembre de 2019 que hemos intervenido con ustedes, el 2 de diciembre con la denuncia formal, no hay libre competencia en Quintana Roo. El órgano que usted preside no ha cumplido con su objeto, garantizar la libre concurrencia y competencia económica. Y entonces la pregunta ¿es un problema de modificar la ley? ¿Es un problema de darle más facultades a la COFESE? ¿O es un problema de que simplemente estamos ante una institución que no está cumpliendo la función para la cual fue creada? Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el senador Narro. Adelante, senador Narro. Gracias, senadora Maribel. Muchas gracias. Quisiéramos hacer dos comentarios, dos preguntas. La primera, ¿cómo puede la COFESE, porque no lo hace, intervenir para garantizar acceso al servicio de interés público de la banca comercial, que bajo diversas modalidades ejerce un poder monopólico, sin que la regulación y normatividad de las autoridades sea contundente y eficaz para proteger el derecho de acceso a servicios financieros, en particular el uso de cuentas bancarias? A través de las cuentas bancarias, discriminar a unas sociedades y limitar el desarrollo de otras. Por ejemplo, 1. Sociedades financieras comunitarias. Esto tiene que ver con las remesas, senador Alejandro Armenta. A diversos ofincos, pero también cooperativas y otros intermediarios financieros regulados y supervisados y auditados por las autoridades financieras, como es la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Secretaría de Hacienda, le cierran cuentas bancarias sin argumentos, sin explicaciones, solo por así convenir a sus intereses. Imagine zonas rurales donde operan estas sociedades, donde no hay muchos bancos como en las ciudades. El único banco cercano o uno de los pocos bancos cercanos de repente les cierran las operaciones bancarias. De operación los ahorcan y los matan en su desarrollo. ¿Qué debe de hacer la COFESE a favor de la competencia bancaria, cuando de por sí tenemos un monopolio bancario que no respeta derechos y cierra constantemente cuentas a sus pequeños competidores? ¿Cómo puede apoyar la COFESE a las ofincos y a las cooperativas? Este es un problema de por lo menos 6 años y la COFESE no ha hecho nada. El transporte del dinero, caso de la Panamericana. Tenemos el caso de envíos de confianza de Envicon, una empresa social de pago de remesas para 250 puntos de atención en zonas rurales marginadas. Un pequeño transmisor de banco registrado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores con oficio de cumplimiento y auditoría en la prevención del lavado de dinero. O sea, estas sociedades han sido auditadas y han sido certificadas de que están libres del problema del lavado de dinero. 7 bancos comerciales se han negado a abrirles cuentas bancarias para operar el pago de remesas de los migrantes. Santander, Banorte, HSBC, Bancomer, Banamex, Bancoppel y B por más. Más aún, desde septiembre del 2020, le han cerrado el servicio de traslado de dinero por ser empresas de pequeño tamaño. Bancomer le exige tener facturación anual mínima de 100 millones de pesos para abrirle una cuenta empresarial y darle acceso al servicio de Panamericana. Pero cuando es mi pyme, factura menos de 100 millones de pesos al año, no puede tener no puede tener acceso al servicio de traslado de dinero. Panamericana explica que por estos cambios son consecuencia de la multa que les impuso COFESE el año pasado. O sea que los monopolios del servicio de traslado de dinero le dan la vuelta a la regulación. Ya no es Panamericana la que niega el servicio, ahora es el banco BBVA quien lo hace. ¿Sabía COFESE que está sucediendo esto? ¿Qué puede hacer COFESE para garantizar el derecho de uso de servicio de traslado de dinero a las pequeñas organizaciones financieras de zonas rurales, que tienen que ver muchas de ellas con el envío de remesas para la gente? Tenemos las cartas que se le envió a Hacienda y que se le envió a Envicon, pero el asunto es fecha que no se resuelve. Le pedimos su atención, Alejandra,
y agradecemos su atención y a nuestro presidente y a Maribel por conducir esta importante reunión. Muchas gracias. Gracias, senador Narro. Tiene la palabra el senador Ovidio. Buenos días a la comisionada presidenta de la Comisión Federal de la Competencia Económica, a la maestra Alejandra Palacios Prieto, a mis compañeras y compañeros senadores aquí presentes y a todos los que nos acompañan vía canal del Congreso y las redes sociales. Sobre este dictamen de probable responsabilidad IO 006-2016, por medio del cual se tuvo conocimiento de hechos de posibles prácticas monopólicas absolutas. En este expediente, la COFESE señala que tuvo conocimiento de los hechos que pudieron tener como objetivo manipular el precio de los valores de deuda o establecer obligaciones para no comercializar o adquirir una parte de estos. Según las leyes, las prácticas monopólicas absolutas pueden ser contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, la restricción o la limitación de la oferta o la demanda, la división o segmentación de mercados, así como la concertación de posturas en licitaciones. Como sabemos, el mercado de valores gubernamentales se compone de dos bloques: el mercado primario, en el que participa el gobierno mexicano por un lado, y por el otro el grupo de instituciones financieras que invierten los instrumentos con el objetivo de obtener rendimientos. Y el mercado secundario, donde funcionan los traders, que son quienes intercambian. Ahora bien, la comisión a su cargo evidenció la participación de 7 bancos y 11 traders que pactaron 142 acuerdos ilegales para vender o comprar a cierto precio o no comercializar ni adquirir ciertos papeles de deuda gubernamental, esto entre el 2010 y el 2013. Además de que la sanción que se realizó acorde a la Ley Federal de Competencia Económica, misma que fue abrogada en el año de 2014, y quedó la multa por un total de 35,075,000 pesos a los responsables. Usted mencionaba que las multas eran irrisorias, pero nos llama la atención que mientras en México se perdona a los bancos por grandes faltas a la ley y prácticas monopólicas, en otras partes del mundo se les ha sancionado a los mismos bancos con cifras mucho más altas. Un ejemplo es el del banco que recibió una sanción por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos por un monto total de 5,775 millones de dólares. ¿Cómo no nos va a dar risa entre esta multa con lo que estamos multando nosotros en Tabasco, y que esto es equivalente a 115,500 millones de pesos? Mientras ese mismo banco recibió en México una multa que no llegó ni a los 20 millones de pesos. Yo quisiera preguntarle, ¿cuáles fueron los criterios que se utilizaron para el cálculo de estas multas establecidas a las 7 entidades bancarias y a los 11 traders? ¿Y por qué en otros países se castiga con mayor rigor este tipo de prácticas? Finalmente, comisionada presidenta Alejandra Palacios, nos queda claro que debemos analizar la legislación actual para contemplar un aumento en las sanciones y multas para los que incurran en este tipo de prácticas monopólicas absolutas, de acuerdo a lo que usted mismo comentó en su presentación, pero también es necesario que se garantice la libre competencia y concurrencia económica, para la cual creo que la COFESE nos está dejando mucho a deber. Es cuanto. Gracias, senador Ovidio. Tiene la palabra la senadora Rocío Abreu.
Ya, ahora sí. Sí me escuchan, ¿verdad? Es que tenía problemas para conectarme con el sonido. ¿Perdón, me escuchan? Sí, Rocío, Sí, te adelante. escuchamos. Ay, discúlpenme. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, bienvenida, maestra. Es un gusto tenerla aquí y sobre todo, mucho de su explicación nos da la pauta para entender por qué estamos cortos en los temas de sanciones, ¿no? Siempre y cuando no podamos hacer las adecuaciones a la ley, pues entendemos que el organismo está maniatado en cierto modo en los temas de sanciones, cuestión que debemos de ajustar y pues agradecemos este ejercicio con usted y sobre todo con el senador Armenta para poder tomar los criterios que necesitamos para poder adecuar la ley y que en los hechos que han lastimado a la ciudadanía, en los hechos de abuso por parte de los sectores financieros, pues tengan consecuencias. Yo quisiera preguntarle, porque bueno, va en relación a los mismos puntos que han solicitado mis compañeros, saber de los 7 bancos que se sancionaron, cuáles han pagado sus multas, cuáles se han amparado, cuál fue la participación del Banco de México durante los años de la investigación, tuvo algún papel directo o indirecto, hizo algunas recomendaciones, ha sido omiso. ¿Qué ha hecho la COFESE bajo su titularidad respecto a las comisiones bancarias y cómo se regulan esas comisiones? ¿Con qué mecanismos cuentan para garantizar la defensa del interés del consumidor en lugar de sus regulados? ¿Y cuántas denuncias han recibido la COFESE por manipulación de comisiones bancarias? ¿A cuántas de ellas se han dado seguimiento y a cuántas se han sancionado? Le agradezco su atención. Un saludo a todos mis compañeros. Muchas gracias. Gracias, senadora Rocío Abreu. ¿Podría responder estas 4 para que no se nos vayan y continuamos con otra ronda? Adelante, presidenta comisionada. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su interés. Senador Pech, es un gusto volverlo a ver. Ya nos habíamos visto aquí en la comisión alguna vez para hablar del tema de ferries. Sobre el tema de ferries, déjeme le comento que efectivamente recibimos algunas denuncias. Sin embargo, ninguno de los denunciantes tenían legitimación para que esa denuncia se volviera en su caso una investigación. La investigación de ferries se abrió de oficio. Lo que quiere decir es que la comisión estaba interesada en el asunto y de oficio usó recursos para atender ese caso. Me parece que los tiempos no fueron tardados, de hecho fue un proceso bastante corto. La ley nos da 90 días para tramitar una declaratoria de condiciones de competencia y se hizo en los términos de ley. Y ahorita, como mencionaba, se dieron a conocer los resultados el mes pasado. Se determinó la probable inexistencia de condiciones de competencia en ese mercado. En las rutas que van de la península hacia Isla Mujeres y de la península hacia Cozumel, estamos conscientes que en los últimos años, o el último año, ha habido aumentos de tarifas importantes, en Isla Mujeres de hasta 60% y en el caso de Cozumel de aproximadamente 13-14%. La ley, como está en la ley de competencia que ustedes legislan, lo que dice es que antes de que la comisión pueda imponer algún procedimiento, ellos tienen derecho a defenderse. Entonces, se dio a conocer este dictamen de probable responsabilidad y ahora todas aquellas empresas y las autoridades que tengan interés en el asunto podrán manifestar lo que a su derecho convenga para que el pleno de la comisión emita una resolución final. No puedo profundizar más del caso porque es un caso abierto y es importante que se mantenga la objetividad en este asunto para que no luego se alegue que hubo prejuzgamiento. Pero en su caso, en caso de que se compruebe lo que la comisión en su dictamen preliminar ha dicho, lo que sucederá, y aquí es importante acercarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Marina Mercante, es que a ellos les corresponde, en su caso, regular la tarifa. Entonces, la comisión hará una parte y luego le corresponde a las autoridades de SST y de Marina Mercante, en su caso, regular la tarifa. Entonces, ahí es importante que así como nos demuestran ustedes, 2 senadores, la senadora Villegas, senador Pech y otras personas,
el interés por el caso de los ferries, hagan también lo propio en la siguiente instancia, que será en su caso a quien le corresponda regular las tarifas. Sobre el tema de pagos, es importante, sobre el tema de pagos de multas, es importante y agradezco mucho la pregunta, porque para el pago de multas hay todo un sistema que está en la ley de competencia. Entonces, si el sistema no nos gusta, lo que hay que hacer en su caso es modificar la ley. El sistema lo que dice es que la comisión investiga, en su caso, de encontrar una práctica, sanciona, impone la multa. Y luego, la ley de competencia le da a los agentes económicos el derecho a impugnar esa multa. Entonces, los agentes económicos siempre, en todos los casos, una vez que están siendo multados, se van al Poder Judicial, se amparan. Y entonces es el Poder Judicial quien revisa la legalidad del trabajo de la comisión. En caso de que haya alguna actuación irregular de la comisión, se revoca la sanción. En caso de que la actuación haya sido correcta, la sanción queda firme. Aquí aclaro que en el 70% de los casos en los que vamos al Poder Judicial, el Poder Judicial nos da la razón. Y luego le toca al SAT cobrar. La COFESE no cobra. Las sanciones las cobra el SAT y las sanciones van a dar a la Tesorería de la Federación. En ocasiones, las multas quedan firmes y el SAT no cobra. En otras ocasiones, el asunto está definiéndose en el Poder Judicial y estos amparos pueden durar algunos años y en ese sentido la multa no es cobrable porque la multa está impugnada. Sobre el caso particular de los bancos, que me preguntaba la senadora Abreu en qué va eso, los bancos están en el proceso de definir si se amparan o no se amparan. Una vez que la comisión emite una resolución, los agentes económicos tienen un cierto plazo para presentar sus amparos ante el Poder Judicial. No les puedo dar respuesta respecto a qué bancos se ampararon ya o no, porque esos plazos siguen corriendo, la información que les daría no sería completa, hay que esperar un poco de periodo más para saber qué bancos de manera voluntaria pagaron su multa y qué bancos van a impugnar. Hasta aquí no sé si hay dudas, pero bueno, ese es el sistema. COFESE impone, la ley de competencia les da el derecho de ampararse, en todos los casos los agentes económicos obviamente impugnan porque están en su derecho. El Poder Judicial revisa en primera y segunda instancia esos amparos. Si quedan firmes, se le notifica al SAT y el SAT es el que cobra las multas. Ese es el proceso, es decir, somos varias instituciones que estamos en ese entramado para el tema de pagos de multas. Respecto a lo que señala el senador Ovidio de las multas impuestas en este caso que nos ocupa el asunto IO 006-2016, aquí nomás aclarar, yo no dije que las multas impuestas eran irrisorias. Lo que yo señalé es que se había dicho desde el Senado que las multas que habíamos impuesto nosotros eran irrisorias. Yo no creo que sean irrisorias, senador Ovedo. Yo creo que son las multas que corresponden conforme a derecho. Ahora, si no nos gustan ese tamaño de multas, pues lo que hay que hacer es modificar el sistema para que las multas sean más altas. A mí, en lo personal, sí me gustaría que las multas pudiesen ser más altas. ¿Por qué? Porque así nuestro trabajo es más efectivo y las actividades de la comisión disuaden otras conductas. Ya señalaba yo que el caso, lo que dice y los precedentes judiciales a lo que nos obligan es a empezar a poner la sanción de abajo hacia arriba. No podemos de la nada poner lo máximo que nos permite la ley, sino que tenemos que calcular el daño y luego hacer multiplicaciones del daño hacia arriba hasta donde se pueda en función de la gravedad de la conducta. Y el Poder Judicial nos ha revertido en varias ocasiones multas porque ellos han considerado que lo que nosotros imponemos es más que proporcional y la proporcionalidad es un principio constitucional. Respecto a, digamos, he estado señalando que si algo no nos gusta, lo que hay que hacer es modificar la ley de competencia. Aquí creo que es muy importante aclarar que yo no estoy hablando de una reforma, digamos, extensiva, que implique rehacer a la comisión. Son ajustes a ciertos temas de la ley o de otras leyes para darle mayores facultades a la comisión. Yo no estoy de acuerdo, absolutamente no estoy de acuerdo que la comisión no ha cumplido con su papel y que por lo tanto se tenga que modificar el sistema. De hecho, de la reforma que he estado hablando, para este caso en particular, de los bonos, es una reforma a la ley de instituciones financieras, en donde a la COFESE se le dé la posibilidad de tener acceso
a información que hoy está protegida por el secreto bancario. Sobre la participación del Banco de México, senadora Abreu, agradezco esa pregunta. Nosotros, de la información que tenemos en el expediente, no hay en ninguno de los chats 40,000 que se analizaron participación del Banco de México en ningún sentido. Lo que sí le puedo decir es que el Banco de México fue apoyador en este proceso de investigación. Es decir, el Banco de México ayudó a los investigadores de la comisión a entender cómo funciona el mercado, a explicar y a acompañarnos en todo el tema del entendimiento, cómo se emite una deuda, cuál es el mercado secundario, cómo funciona, quiénes participan, quiénes están en el mercado secundario y su participación. Entonces, si algo puedo decir del Banco de México es que estamos agradecidos con respecto a su apoyo durante este tiempo para haber llevado a cabo esta investigación. Y aclarar que en ninguno de los chats que nosotros tenemos vemos colusión en el mercado primario y menos participación del Banco de México en este asunto. Reitero, si alguien tiene evidencia contraria, nos encantaría conocerla para, en su caso, abrir las investigaciones pertinentes. Y sobre el tema de condiciones bancarias, que también me parece muy relevante, mucho se habla del tema, no hemos recibido en estos 7 años que yo llevo en la comisión una sola denuncia respecto a abuso de poder en el tema de comisiones bancarias. Entonces, digamos, no hemos abierto investigaciones al respecto, no hemos recibido denuncias al respecto. Había una propuesta del senador Monreal que se estuvo trabajando hace un año para hacer algunos ajustes para que las comisiones bancarias pudieran bajar. Primero hubo una iniciativa del senador Monreal, digamos que causó mucho revuelo, pero luego hubo un grupo de trabajo y se llegó a ciertos acuerdos. A nosotros nos parecen muy bien esos acuerdos a los que se llegaron. De hecho, creo que ya hay iniciativas redactadas. Yo los invitaría a que retomen ese tema, porque sí hay en ocasiones comisiones demasiado altas. Pero un tema importante, la comisión no tiene las facultades, no está en ley, como hay en otros países, que la comisión sancione precios altos. Otras agencias de competencia del mundo tienen la facultad de sancionar precios altos. Esa no es una facultad que tiene la Comisión de Competencia. Aquí hay que aclarar, la Comisión de Competencia no tiene facultad para sancionar a las empresas por su tamaño de mercado, es decir, la empresa tiene 40% de participación, no me gusta, lo sanciono, eso no existe en las facultades de la Comisión de Competencia. La Comisión de Competencia tampoco tiene las facultades de sancionar precios altos o márgenes. Tal empresa vende tal producto y tiene un margen del 40%, no me gusta, lo sanciono. Esas facultades no existen en ley. Muchas gracias. Gracias, presidenta comisionada. Si me lo permite, presidente Alejandro Armenta, iniciamos con la segunda ronda. Con mucho gusto. ¿Alguien más que se quisiera anotar en la segunda ronda? Senador Alejandro Armenta, yo quedé pendiente. ¿Alguien más que esté interesado en participar? Entonces, en la segunda ronda está su servidora y el senador Alejandro Armenta. ¿Algún otro compañero que tenga alguna otra duda? Senador José Luis Pech. ¿Alguien que me falte? Así es, anotarme, por favor. Sí, anotado, senador. Entonces estaríamos en este orden, si iniciaría yo, su servidora, después el senador José Luis Pech y cerraría el senador Alejandro Armenta. ¿Es correcto? ¿Alguien más? Ok, gracias. Pues primero que nada quiero agradecer en especial a mi compañero y amigo, el senador Alejandro Armenta, la posibilidad de tener esta reunión con la presidenta comisionada Alejandra. De igual forma, pues agradecerle, comisionada, esta reunión de trabajo para estar hoy con nosotros discutiendo temas de suma importancia
de interés nacional. El día de hoy, vengo a hablar a nombre de todos los quintanarroenses que padecen los cobros excesivos de las navieras. Como bien saben, hoy México y especialmente Quintana Roo están sintiendo los efectos de la crisis que dejó la pandemia. Mi estado fue uno de los más afectados por el cierre de las fronteras, pues vivimos prácticamente del turismo. Hoy, poco a poco, estamos recuperándonos gracias al plan de reactivación económica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aún hay mucho por hacer. Desde que llegué al Senado de la República, junto con muchos de mis compañeros, hemos luchado para visibilizar los principales problemas que afectan a mi estado. Uno de ellos, y que el día de hoy no ha sido atendido, es el de las prácticas monopólicas de las navieras. Muchos ciudadanos tienen que viajar todos los días para ir al trabajo, por salud, o para hacer compras o para hacer negocios. También están los que viajan para ir a la escuela y apenas se reactivan las clases presenciales, tendrán que pagar los altos cobros de las navieras con tal de no dejar de recibir una educación. Me gustaría solicitarle de manera respetuosa a la maestra Alejandra Palacios Prieto que nos compartiera los detalles de la investigación que solicitamos para llegar al fondo en el caso del monopolio de las navieras de ultramar y Wingwet. Dicha investigación fue solicitada desde el año pasado, pero al día de hoy no conocemos resultados. Los avances que se han informado no satisfacen ni dan solución al problema de las prácticas monopólicas ni el dumping. Es necesario llegar al fondo de esta situación, pues son miles de personas las que se ven afectadas todos los días porque no se han establecido las bases de la regulación tarifaria de este servicio. Además, es necesario garantizar condiciones de competencia efectiva en las rutas del servicio de transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de ferries en los puertos de Isla Mujeres, Puerto Juárez, Cozumel, Solidaridad en Quintana Roo. Una vez planteada la situación, me permito hacerle las siguientes preguntas, comisionada presidenta, esperando tener una respuesta para atender a la brevedad esta situación. ¿Cuál es la postura de la COFESE ante las prácticas monopólicas de las navieras en Quintana Roo? ¿Cuáles fueron los resultados de la investigación que se realizó el año pasado? ¿No es este un caso del libro de textos donde el abuso es muy evidente y no le parece que la COFESE tiene aquí una oportunidad verdaderamente para apoyar a la población en Quintana Roo? ¿Por qué tuvieron que esperar tanto tiempo para poder realizar dicho estudio económico? Si es una problemática que se denunció desde el 2019 y que la COFESE pudo intervenir a petición de oficio y no solamente a solicitud de su servidora y de otros senadores o de la propia SCT. También quiero comentarle, comisionada, le agradezco esta reunión y que nos pudiera dar una respuesta y que también esta reunión de trabajo sirva para iniciar, yo creo, darle seguimiento a posteriores reuniones de trabajo donde nosotros también como senadores de la República podamos coadyuvar y darle los elementos, dientes a la COFESE para poder sancionar no solo el tema de las navieras, sino también el tema de las comisiones bancarias y muchos temas que nos preocupan pues a millones de mexicanos. Es cuanto, presidente. Ahora tiene la palabra el senador Alejandro Armenta. Muchas gracias, secretaria. Gracias, presidenta comisionada, por esta oportunidad de comunicación con usted. Con respecto a las expresiones presentadas por los senadores y senadoras sobre este tema, le quiero recordar respetuosamente, presidenta, lo que establece el artículo 61 de la Constitución, que voy a leer a continuación. Los diputados y senadores son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de sus encargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellos. Y también le quiero comentar que en el concepto irrisoria
en la etimología del latín irrisorius, que mueve a la risa, derivado de irrideus, burlarse, de la familia etimológica de reír. Es un concepto que probablemente le pudo haber parecido ofensivo, burlarse, porque eso significa irrisorio. Sin embargo, ¿usted cree que no es una burla? Esa es la pregunta que le hago con mucho respeto, maestra Alejandra. ¿Usted cree que no es una burla para los mexicanos que pagamos el servicio de la deuda externa por más de 700,000 millones de pesos al año a estos bancos que son sancionados? 700,000 millones de pesos al año, con el sacrificio y esfuerzo y el impuesto de los mexicanos. ¿Usted cree que no es una burla para los mexicanos que la investigación a cargo de ustedes inició el 28 de octubre del 2016, que 2 años después, el 17 de junio del 2019, perdón, 3 años después, tuvieron el acuerdo de conclusión y posteriormente otros 2 años después, en enero del 2021, es decir, 5 años totales de investigación? ¿Usted cree que eso no es una burla para los mexicanos, que puede considerarse como un acto de corrupción o de impunidad? ¿Usted cree que eso no es una burla para los mexicanos, que lo único que quieren es que las instituciones hagan justicia y se logre la justicia tributaria y distributiva que tanto reclama la nación, y que vivimos en México un sistema de privilegio para el sistema financiero que está monopolizado por los bancos extranjeros? Mi pregunta concreta es, ¿usted cree que no es una burla para el mexicano común que paga nuestro sueldo, el de usted y el mío, que durante 5 años se lleve a cabo una investigación y que no se puedan tener sanciones? Le comento esto porque le vamos a invitar y le tomamos la palabra para que trabajemos de manera conjunta y realicemos la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que le permitan al organismo autónomo que usted preside tener acceso a la información fundamental de investigaciones que hoy están protegidas por el secreto bancario, que es sin duda un instrumento que garantiza los delitos de cuello blanco, y que hagamos de manera conjunta, maestra, la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, con el objetivo de que el monto de las multas sean mayores y no sean una burla para los mexicanos, como hasta hoy seguramente ha sido. Esa es mi pregunta. Le rogaría que fuera muy puntual sobre la respuesta a esta pregunta que le estoy haciendo. Muchas gracias. Gracias, senadora Alejandro Armenta. También Tiene pido la palabra. Senadora Maribel, perdón, por favor. Gracias, Sí. senadora. Tiene la palabra ahora el senador Pech. Adelante, senador Pech. Gracias. Maestra Alejandra, gracias por acudir a nuestra reunión una vez más. Y dos temas fundamentales. El primero, en función a la respuesta que usted ha dado, y toda vez que ya existe dictamen de la investigación que se llevó 14 meses desde nuestra denuncia, pero que se ha llevado un poco menos de tiempo desde que empezaron de oficio ustedes, esos 14 meses han sido meses muy injustos para el pueblo quintanarroense, para la gente de Quintana Roo, que ha pagado tarifas altísimas como si fueran turistas. La pregunta ahí que yo le hago, nos falta todavía el dictamen definitivo, que se ratifique este dictamen. Pedirle, por favor, entonces, qué tan rápido va a ser esta ratificación del dictamen y qué tan pronto se va a pedir la intervención del órgano regulador, la SST, para que sea la SST la que fije tarifas justas para la gente de Quintana Roo. Sería mi primera pregunta. Y la segunda, al escuchar sus respuestas, todas ellas apegadas a la ley, me quedo preocupado, porque usted nos ha explicado todo aquello que impide algunas cosas que tienen que ver con su efectividad.
nos explica usted, por ejemplo, que la investigación la inició de oficio. Y sí recuerdo que cuando yo presenté la demanda, me solicitaban una serie de cosas casi imposibles de juntar. Por ejemplo, juntar boletos de las navieras anteriores, cuánto cobraban anteriormente y cuánto cobran ahora. Como si ustedes no se lo pudieran pedir a Marina Mercanti. Yo se lo pedí a Marina Mercanti y Marina Mercanti no me respondió. No respondió mi oficio. Pero habían peticiones para poder fundamentar, según ustedes, la demanda e iniciar la investigación, porque no era un caso de juzgar, era un caso de iniciar la investigación. Los requisitos que plantean ustedes y que me ha tocado 2 meses y medio armar el expediente son verdaderamente como para ir a un juicio y no es solamente pedir la investigación. Y creo que habían suficientes datos para iniciarla, pero nos pidieron 2 veces cosas que eran casi imposibles de obtener. Eso hace que sea muy tardado un sistema para demandar y casi ineficaz. Finalmente usted me dijo, todo lo que usted hizo no sirvió. Yo inicié de oficio, inició 4 meses o 3 meses después. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, después de que inició se lleva 6 meses para definir, meses injustos para la ciudadanía. Y la pregunta que me hago, en todo caso, es si en esto de la tardanza, y en eso también de la inefectividad que ustedes tienen, porque ustedes no cobran las multas, como dice. Y como le decía yo, de las 16 multas puestas por la COFESE, ninguna ha sido cobrada. De los 70 millones, nada ha sido cobrado hasta la fecha. Usted dice, esa no es mi función, es función del SAT. Y tiene usted razón al decirlo, pero entonces nos hacemos la pregunta. Entonces, ¿está correcto el objeto que tiene la COFESE, las atribuciones que tiene? Porque sus atribuciones y su objeto lo dicen claramente, es garantizar la libre concurrencia y competencia económica. No garantizan, por lo que usted dice, porque no les permiten castigar severamente por la ley, porque en todo caso se tardan muchísimo para iniciar una investigación, porque cuando lo hacen se llevan mucho tiempo y porque finalmente olvidan su objeto principal, que es garantizar la libre concurrencia y competencia económica. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué tenemos que modificar en la ley concretamente para que ustedes puedan cumplir su objeto? Garantizar la libre concurrencia y competencia económica, que fue la intención fundamental de crear la COFESE, a imagen y semejanza un tanto de la comisión que existe en Estados Unidos, para que en el país existiera competencia y pudieran darse mejores precios y la gente se beneficiara. Esa es mi segunda pregunta. Gracias, presidenta. Gracias, senador Pech. Tiene la palabra el senador Narro. Senador, había levantado la mano yo desde hace rato, ¿eh? Sí, sí, te tengo anotada, senadora Marta, igual a la senadora Rocío. Adelante, Gracias. senador Narro. La verdad es que en todo el sistema bancario, maestra Alejandra, hemos sentido el tema de las tarifas, el tema de las comisiones, el tema de los cobros, el tema de las bancarias, el tema de discreción que hacen ellos, que no garantizan lo que sería el derecho a la conectividad sobre este tema de la bancarización, que es muy importante para el país, sobre todo ahora para la cuestión de los migrantes, que es fundamental. Y creo que hay un tema, como comentábamos, este tema no se encontró una respuesta en el tema del traslado de valores, sobre todo en las comunidades rurales alejadas, que una parte importante de ese ahorro y de ese recurso que ellos cuentan tiene que ver con recursos de migrantes, recursos de remesas. Y el otro tema importante es el tema de del funcionamiento de los intermediarios financieros que constituyen las comunidades rurales muy alejadas, que requieren mecanismos de cooperación, de ahorro y de crédito, y que requieren el respaldo de una institución bancaria, que si no lo tienen, pues no van a poder cumplir con su labor y con su función, y prácticamente eso ocasiona que estos centros tan importantes en comunidades rurales o indígenas alejados tengan que terminar. Y creo que en ese sentido, pues ustedes no están garantizando ese derecho a la bancarización, ese derecho a la conectividad, ese derecho que deben de tener los mexicanos. Entonces, sí me gustaría que revisáramos la ley con usted en todo este tema que se ha dicho, porque después de las investigaciones que ustedes hacen, o no se actúa,
o son muy lentas, muy tardadas y son totalmente ineficaces e ineficientes para poder tener resultados y cambiar las cosas en este país. Es cuanto y muchas gracias, senadora Maribel y presidente Alejandro Armenta. Gracias por su Al respuesta. contrario, senador Narro. Ahora tiene la palabra la senadora Marta Márquez. Adelante, senadora. Gracias, senadora. Bueno, pues mis preguntas para la comisionada presidenta serían las siguientes. Sobre los actos monopólicos absolutos que se quieren realizar con el Estado mexicano respecto a la última reforma que propuso el Ejecutivo Federal del tema del Banjico. ¿Cuál ha sido la colaboración tanto del organismo que usted representa con los presuntos responsables? ¿Y en qué proceso se encuentran en este momento la investigación? Y también de comprobarse las presuntas prácticas monopólicas absolutas, ¿se tiene un estimado exacto de la cuantificación de estos daños? Y al presidente de la comisión, al senador Armenta, yo le pido que tengamos también una reunión con el secretario de Hacienda. Es urgente. El gobierno federal no ha dado un solo apoyo a los mexicanos en la pandemia. Yo quisiera que por fin llegara algún apoyo para los mexicanos, alguna exención de impuestos, un plan que ayude a los mexicanos a salir adelante porque están afectados en su economía. Muchas gracias. Gracias, senadora Marta. Si me lo autorizas, presidente Alejandro Armenta, que contestara la presidenta comisionada Alejandra, iniciaremos una tercera ronda. Adelante, presidenta comisionada Alejandra. Muchas gracias. Voy a hablar primero del tema de ferries, porque es dos senadores, la senadora Villegas y el senador Pech, quisieran más información al respecto. Aquí lo que puedo decir es que, bueno, el tema de los ferries entre la península y las islas es un tema que ha ocupado y preocupado a la comisión desde hace tiempo. Ya el senador Pech hablaba de una sanción por 44 millones de pesos por colusión en el año 2006. Claramente esa intervención de la comisión no fue suficiente, y dado que no fue suficiente es que de oficio y con base en denuncias de parte de ustedes y otros es que abrimos este nuevo procedimiento, del cual anunciamos la semana pasada que ya hay un dictamen preliminar que señala que no hay condiciones de competencia en ese mercado. Ahora, la ley exige que haya un procedimiento después de esta declaratoria, en donde quienes están interesados manifiesten ante la COFESE lo que a su derecho convenga, y es obligación de la comisión desahogar estas pruebas para que el Pleno emita una resolución final respecto a esta investigación. Yo creo que tardará, no sé, algunos meses, senador. La ley le da tiempo a los agentes económicos para que puedan responder, es decir, nosotros no podemos por ley decirles, quiero que me respondas la próxima semana porque yo en 10 días voy a tomar una determinación final. Entonces, la ley le da estos tiempos. Y respecto al tema de su denuncia, creo que aquí es importante decir que coincido con usted respecto a que la ley es muy exigente para los elementos que se deben presentar ante esta COFESE para que una denuncia pueda ser admitida. Totalmente de acuerdo con usted. Y entre las preguntas que usted me hace, que qué le hacemos para cambiar y fortalecer a la COFESE, pues este es un ejemplo, bajarle un poquito a la exigencia de los elementos que debe de presentar cualquier persona que quiera presentar una denuncia ante la COFESE. Esa es una recomendación muy puntual. En cuanto esté listo la resolución, se la informaremos a la SCT y a Marina Mercante para que actúen en consecuencia. Reitero, ellos son los responsables de, en su caso, regular las tarifas.
Tenemos la misma prisa que ustedes, la misma preocupación. Sin embargo, nosotros solo podemos hacer lo que la ley nos permite y la ley nos obliga a respetar el debido proceso y estamos a la espera de las respuestas de quienes están siendo señalados en este dictamen para que presenten sus alegatos. Ellos tienen el derecho de defensa y de escucha de sus alegatos y procederemos en su momento. Respecto a lo señalado por el senador Armenta, senador, comparto con usted, realmente comparto con usted su preocupación, pero aquí hay un tema que es que la COFESE solo puede actuar en los márgenes de la ley y la ley nos obliga a que entre la investigación y la sanción final exista un procedimiento seguido en forma de juicio antes de que el Pleno pueda tomar una determinación final. Y entonces por eso se acumulan los años de investigación más los años de defensa. La ley de competencia le da a los agentes económicos 2 instancias para defenderse antes de que las resoluciones de la comisión queden firmes. Eso no sucede en otros países, porque una vez que se emite un dictamen de probable responsabilidad, ellos tienen el derecho a defenderse en la comisión. Y posteriormente, cuando la comisión finalmente determina que hubo una infracción a la ley, también se pueden defender en el Poder Judicial. Entonces, obviamente, los tiempos son muy tardados, pero así está el sistema. Por eso digo, si el sistema no nos gusta, si nos preocupa el sistema, revisemos, trabajemos cómo lo podemos mejorar. Hoy lo que dice la ley es que los agentes económicos tienen 2 instancias para defenderse ante las investigaciones de la comisión. Y respecto al monto de las multas, yo no lo califico, lo que yo digo es que se impuso un monto conforme a derecho. Ya señalé cómo se determinó el daño por 2. Debemos de preservar que nuestras sanciones queden firmes en Poder Judicial. Y le tomo la palabra, senador, para que trabajemos juntos, como lo hemos hecho antes, cuando estuvimos analizando el tema de las comisiones bancarias, y que lo sigamos haciendo hacia adelante. Yo creo que esta comisión tiene logros institucionales muy importantes. Es una comisión que está reconocida internacionalmente. En el año 2013, cuando tuve yo el honor de presidir esta comisión, la COFESE no aparecía en los ratings internacionales de agencias de competencia destacadas. Hoy estamos entre las 20 agencias de competencia más importantes del mundo. El tema de competencia es un tema multidimensional. En ocasiones son conductas de agentes económicos que inhiben la competencia. En otras son las regulaciones, las protecciones de las autoridades que cierran los mercados. En tiempos recientes a nosotros nos ha preocupado, por ejemplo, lo que la regulación puede hacer en el sector de las gasolinas, lo que la regulación puede hacer en el sector eléctrico, lo que la regulación puede hacer en el sector de los puertos, etc. Respecto a la preocupación del senador Ovidio, del senador Narro, respecto a los temas financieros y de inclusión financiera, tomo nota, senador, de su preocupación. Yo lo invito a que nos reunamos junto con la autoridad investigadora de la comisión, que está aquí en esta conversación, para entender a más detalle lo que le está preocupando y ver si es un asunto de COFESE o de alguien más. Senadora Mejía, Marta, no entendí su pregunta, senadora, porque usted me pregunta sobre qué hay de una investigación que está abierta por colusión en el sector financiero. No tenemos ninguna investigación abierta por colusión en el sector financiero. Lo que tenemos ahorita es una investigación ya en etapa de procedimientos en forma de juicio en el mercado de sistemas de pagos, pero es una investigación por barreras a la competencia, no por colusión. Y ahorita no tenemos una investigación abierta con Banco de México. Me refiero a la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano a través de Bank of America, BBVA. Esa. Sí, esa es la que ya se sancionó, senadora. Y ahorita lo que estamos esperando, porque todavía están corriendo los plazos para el amparo, es ver quiénes de los sancionados, que son estos 7 bancos, usted ya señaló algunos,
se van a amparar y cuáles por su propio derecho deciden pagar las multas porque así conviene a sus intereses. Ahora, eso ya está sancionado y los bancos saben que si vuelven a cometer prácticas de este tipo serán sancionados por reincidencia. Y sobre todo, vuelvo a reiterar, lo que me parece muy importante es que los bancos saben que entre ellos, cuando llevan a cabo colusiones, se pueden denunciar, entre ellos se pueden delatar. Y eso hace que tengan menos incentivos en el tiempo a coludirse en el mercado de valores y en cualquier otro mercado del sector financiero. Muchas gracias a todos y abierta a las preguntas más que sean necesarias. Gracias, presidenta. Comisionada, tiene ahora la palabra la senadora. Secretaria Maribel, nada más, Dime. si me permites poner en pantalla, por favor, poner en pantalla, por el comentario atento, respetuoso que hizo la senadora Marta Márquez, poner en pantalla el oficio que presenté en la sesión anterior, ordinaria, con la solicitud para que tuviéramos una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda y con la secretaria de Economía. Aquí está el escrito que presentamos. Si bajas las firmas, por favor, aquí le informo, senadora Marta, que fue parte de un acuerdo de la Junta Directiva y que, bueno, el lunes en la sesión, que entiendo lamentablemente usted no pudo estar, di cuenta de ello, pero con mucho gusto vuelvo a informarle para que sepa que hemos convocado a una reunión de trabajo para los temas que usted comentó, tanto al secretario de Hacienda como a la secretaria de Economía. Lo quise hacer por atención y siempre respeto a sus preguntas y a sus comentarios, senadora Marta Márquez. Gracias. Muy amable, presidente. ¿No hay respuesta aún de alguna fecha? Estamos en espera, y con mucho gusto voy a insistir, como debe de ser, institucionalmente. Gracias, presidente. Iniciamos la Muy tercera bien, ronda. Nada más está anotado la senadora Abreu. O hacemos un comentario y ella se defiende, no le da la palabra. Bueno, se luce. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Senadora Abreu, tiene la palabra. Muchas gracias, senadora Maribel. Bueno, primero que nada, agradeciendo la atención. Yo quisiera sumar al sentir de mis compañeros de Quintana Roo. En este caso, yo entiendo el proceso legal que lleva y solo me queda una duda en el tema del procedimiento. ¿Habría factibilidad de que los senadores como representante de los interesados o de los afectados, en este caso, pudieran intervenir como terceros interesados? Porque entiendo que eso es un procedimiento. En este caso, pues tendrían la facultad de llevar la voz también de los terceros interesados, que es los ciudadanos afectados. Entonces, aunado a ello, solo dejo, yo sé que es un tema legal, es más allá de las competencias, pero sí poner en la mesa si ellos pudieran entrar como terceros interesados en representación del pueblo de Quintana Roo. Ese sería mi comentario sobre este tema. Y tengo una duda sobre las investigaciones que se realizaron. Veo que no se emitió sanciones sobre los años 2014, 15 y 16, que eran parte de la investigación. Mi duda es por qué no se sancionaron, no se emitieron sanciones sobre esos años de los ejercicios. Entiendo que el proceso es largo, pero bueno, no hay un tema de prescripción cuando el procedimiento es continuo. Entonces, tengo la duda sobre ese tema. Si pudiera contestarme, maestra Alejandra, le agradezco su atención, igual al senador Armenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Abreu. Y no sé si alguien más va a participar, pero quisiera pedirle, presidenta comisionada Alejandra, pudiéramos tener una reunión de trabajo el senador Pech y su servidora, quienes somos senadores de Quintana Roo, que estamos interesados en darle seguimiento. Sí nos preocupa que sabemos los tiempos, que es un tema legal y lo que acaba de comentar,
pero sí hay una afectación importante. Por ejemplo, si usted hace un comparativo, no sé si se alcanza a ver, del 2017, el costo de las navieras de la gente local costaba redondo 160 pesos. Y el día de hoy cuesta 300 pesos. Aquí está. Estamos hablando prácticamente el doble del costo de las navieras y que obviamente en esta época de crisis y de afectación al sector turístico, pues es de gran afectación, sobre todo para la gente local, no solo para el turismo, para la gente local. Y sí nos gustaría mucho que nos diera una reunión de trabajo, yo se lo pido, para darle seguimiento y ver de qué forma como senadores de la República podemos coadyuvar y poder implementar nuevas estrategias, incluso darles herramientas, dientes a la comisión que usted preside. ¿Respondo o hay más preguntas? Creo que ya nadie más y puede responder, Claro que presidenta comisionada. Sí, muy bien. Sobre este tema, senadora Abreu, me parece muy interesante su pregunta. Lo que señala la ley, digamos, lo que tengo en mi mente respecto a lo que señala la ley y las disposiciones regulatorias de la comisión, que son, digamos, las normas que rigen las actuaciones de la comisión, es que los que pueden participar en esta segunda etapa son los que los que están directamente afectados, y en ese sentido lo que hay que hacer es demostrar que se tiene interés en el asunto. Entonces, lo que podríamos hacer, senadora Maribel Villegas, es tener una reunión y ver si su figura como senadora y representante popular del estado de Quintana Roo da para poder demostrar justamente que hay que digamos, como representante popular, ustedes tienen interés directo en el asunto. Entonces, encantada de que tengamos una reunión, la podemos agendar en el momento en el que sea necesario. Ahora, Maestra Alejandra, sí, la reunión sería con los 2 senadores, nada más para precisarlo. sí, claro, por supuesto, con los 2 senadores. Ok. Okay. Sí, digamos, en la misma figura, ustedes son representantes populares de sus estados, ¿no? Y entonces habría que ver si nos da la ley para que en esa figura ustedes puedan demostrar que tienen el interés jurídico en este asunto. Hacer el oficio. Y un tema importante que a lo mejor podríamos revisar hacia adelante es que ahorita, como está la legislación en el tema de puertos, no tanto la de competencia, sino en el tema de puertos, es que se pueden regular las tarifas siempre y cuando haya primero una determinación de falta de condiciones de competencia de la COFECE. Y entonces se tiene que abrir la investigación, como ya vimos, emitir el dictamen preliminar y ahorita esta etapa de defensa. Existe hoy en la ley de, no sé si es en la ley de ingresos o en la ley de egresos, la posibilidad de, como medida precautoria, preliminar, medida de apremio, en el caso del gas LP, que cuando la comisión determine que hay falta de condiciones de competencia, no hasta el final, sino justo con el inicio de la investigación, el regulador pueda temporalmente, para proteger a las personas, ir fijando una tarifa que está, digamos, de mientras en lo que se determina el asunto. Y entonces es una medida de apremio. Para que no nos suceda esto hacia adelante, que se tenga que esperar a una determinación final de la comisión, a lo mejor valdría la pena analizar en qué casos la regulación tarifaria puede entrar en vigor cuando la autoridad de competencia inicia la investigación por falta de condiciones de competencia y no hasta el final. Entonces, por ejemplo, esa es otra posible modificación, que no es, repito, en la ley de competencia, sino en otras leyes que nos facultan entrar a los mercados. También lo podemos revisar y lo podemos trabajar. Y me parece, de hecho, interesante esa posibilidad. Gracias, presidenta. Ya no hay ninguna participación. Presidente Alejandro Armenta. Gracias. Sin duda hay que agradecer
la participación de la presidenta de la COFESE y de sus colaboradores por esta amplia explicación que nos ha dado, y ha sido muy ilustrativo, sin duda, su exposición, lo que nos lleva a la conclusión que en el régimen anterior las leyes fueron creadas para proteger el saqueo de nuestro país, el saqueo energético, el saqueo fiscal, el saqueo presupuestal. Sin duda fue parte de las complicidades de las instituciones de nuestro país, incluyendo el propio poder legislativo. Si la ley no puede sancionar, por ahora lo que sí queda claro es que es inmoral. Es inmoral la conducta de los bancos y es inmoral la imposibilidad legal frente a los ojos de los mexicanos, que significa la manipulación de los bonos de deuda, que tiene postrado en pobreza y marginación al país, porque estos recursos que deberían de utilizarse para el desarrollo del país son utilizados para pagar una deuda monstruosa. Yo quedo satisfecho por las exposiciones y vamos a iniciar sin duda, compañeras, compañeros de la Comisión de Hacienda, vamos a iniciar un trabajo de revisión de la Ley de Instituciones de Crédito para analizar a fondo el secreto bancario, y vamos a iniciar, los invito, los convoco a que iniciemos una investigación a fondo, un trabajo legislativo a fondo para modificar la Ley de Instituciones y lograr que estas multas, lograr que las reformas a las leyes que hoy regulan y en lugar de regular protegen a las instituciones financieras que no han sido solidarias con el pueblo de México, realmente lograr la justicia tributaria y la justicia distributiva, que es una aspiración de las y los mexicanos. Sin duda, esta reunión será un parteaguas para que los mexicanos y las mexicanas vean a nuestras instituciones, a los entes autónomos y a los representantes del poder ejecutivo, legislativo y judicial, los vean como representantes del pueblo y no como entes que protegen a las instituciones financieras que no tienen el mayor interés que el aprovechamiento y el desmantelamiento y el saqueo de nuestra nación. Creo que es una gran oportunidad y le agradecemos sin duda a la maestra Alejandra sus comentarios y agradecemos a todas y a todos su participación. Muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Senador, ¿puedo hacer un comentario final? Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Quisiera yo cerrar con la voluntad de diálogo constante entre la Comisión de Competencia y el Senado, y en particular con la Comisión de Hacienda, con el afán de rendir cuentas, pero sobre todo con el afán de mejorar la competitividad del país, la competitividad del sector financiero y el bolsillo de los mexicanos, y agradeciéndole, senador Armenta, la posibilidad de explicar a detalle este asunto. Qué bueno que nos permite explicarlo, y agradecida con todos y a su disposición. Yo doy seguimiento a los acuerdos a los que me comprometí en esta reunión, los estaré buscando inmediatamente a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta comisionada. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través del canal del Congreso. Gracias. Gracias, presidente. Maestra. Gracias.